Imagina que estás trabajando en un proyecto en After Effects, pero de repente el programa se comienza a ralentizar y a tener un rendimiento deficiente. La complejidad de la composición, el excesivo uso de efectos y los recursos limitados del sistema pueden ser culpables de esta situación frustrante. Sin embargo, no te preocupes, porque comprender las razones detrás de estos problemas te permitirá optimizar tu flujo de trabajo en After Effects. Por eso, en esta nueva clase del curso de Adobe After Effects de Dutine Academy, aprenderás estrategias y técnicas que te permitirán optimizar el rendimiento y mejorar la calidad de la previsualización en After Effects. Para poder aprovechar de manera efectiva la optimización, rendimiento y calidad de la previsualización durante el desarrollo de un proyecto en el programa Adobe After Effects, es importante que te hagas la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las especificaciones ideales para trabajar de manera fluida en este programa? Para responder esta pregunta, veamos las recomendaciones de Adobe para Windows y Mac. Empecemos con Windows. Procesador. La especificación mínima requerida es un procesador Intel o AMD de 4 núcleos. Se recomienda usar el de 8 núcleos o más para el procesamiento de varios fotogramas. Y una especificación recomendada de procesador Intel o AMD de 8 núcleos o más. Sistema operativo. Como especificación mínima para el funcionamiento del programa, se requiere un sistema operativo Microsoft Windows 10 de 64 bits, versión 20H2 o posteriores. El programa sugiere o recomienda de igual manera que se tenga un sistema operativo Microsoft Windows 10 64 bits, versión 20H2 o posteriores. RAM. Como especificaciones mínimas se debe contar con 16 GB de RAM. La especificación recomendada es de 32 GB de RAM. GPU. La especificación mínima para la GPU es de 2 GB de VRAM. Si estás utilizando sistemas de GPU NVIDIA, se requiere la versión 472.12 o posterior del controlador de NVIDIA. La especificación recomendada por su parte es de 4 GB o más de VRAM en GPU. Espacio en el disco duro. La especificación mínima requerida es de 15 GB de espacio disponible en el disco. Se necesita espacio libre adicional durante la instalación. No se pueden instalar en dispositivos de almacenamiento extraíbles con memoria flash. La especificación recomendada es contar con espacio de disco adicional para la memoria caché de disco. Se recomienda para estos 64 GB o más. Resolución del monitor. La especificación mínima es de resolución de 1920 x 1080. La especificación recomendada es contar con una pantalla con una resolución de 1920 x 1080 o superior. Servicio de Internet. Las especificaciones mínimas es disponer de conexión a Internet y estar registrado para poder activar el software, validar las suscripciones y acceder a los servicios en línea. La especificación recomendada indica de igual manera que se debe disponer de conexión a Internet y estar registrado para poder activar el software, validar suscripciones y acceder a los servicios en línea. Ahora que ya conocemos las especificaciones mínimas y recomendadas en Windows, veamos las recomendaciones en el caso de Mac. La especificación mínima es contar con un procesador Intel o Apple Silicon nativo compatible con Rosetta 2, que cuente con al menos 4 núcleos. La especificación recomendada es trabajar en el programa con un procesador Intel o Apple Silicon nativo compatible con Rosetta 2 de 8 núcleos o más. Sistema operativo se debe contar con una especificación mínima de un MacOS Big Sur versión 11.0 o posteriores. Como especificaciones recomendadas para un óptimo rendimiento del programa, se debe contar con MacOS Monterey B12.0 o posterior. RAM. Se debe tener como especificación mínima 16 GB de RAM. Sin embargo, la especificación recomendada es de 32 GB de RAM. GPU. La especificación mínima es de 2 GB de VRAM en GPU. Por su parte, el borrador 3D requiere GPU diferenciadas compatibles con Apple Metal 2. La especificación recomendada es contar con 4 GB de VRAM en GPU. Además, el borrador 3D requiere GPU diferenciadas compatibles con Apple Metal 2. Espacio en disco duro. Se requiere como especificación mínima 15 GB de espacio libre en disco duro para la instalación. También se necesitará espacio libre adicional durante la instalación. Recuerda, no se puede instalar en un volumen que utilice un sistema de archivos con distinción entre mayúsculas y minúsculas, ni en dispositivos de almacenamiento extraídos basados en flash. La especificación recomendada es contar con espacio en disco adicional para la memoria caché de disco de 64 GB o más. Resolución del monitor.
La especificación mínima y la especificación recomendada indican que la pantalla debe contar con una resolución de 1440 x 900 o superior. Internet. Tanto la especificación mínima como la especificación recomendada nos indican que se deben disponer de conexión a Internet y estar registrado para poder activar el software, validar las suscripciones y acceder a los servicios en línea. Es fundamental que tengas presente que estas son las especificaciones mínimas y recomendadas. Sin embargo, en proyectos más grandes o complejos, se puede requerir un hardware más potente para un rendimiento óptimo. Así como mantener el software y los controladores actualizados, también es importante para aprovechar las mejoras de rendimiento y seguridad. Ahora te invito a prestar mucha atención. Con lo que aprenderemos aquí podrás superar muchas de las razones por las que nuestro programa se ralentiza durante el trabajo. Estas técnicas te ayudarán a optimizar el rendimiento y garantizar una experiencia más fluida en tus proyectos. La optimización del rendimiento y la calidad en la previsualización en After Effects implica aplicar una serie de acciones y ajustes que mejoran la velocidad de reproducción en tiempo real. Además de esto, reducen los tiempos de renderizado y ofrecen una visualización más precisa y detallada de tus composiciones. Para la optimización del rendimiento podemos reducir la resolución de la previsualización en la ventana de composición. Esto para disminuir la carga en el sistema y lograr una reproducción más fluida. Puedes elegir entre completa, mitad, tercio o cuarto de la resolución. También podemos ir al panel de preferencias y configurar la caché de disco en After Effects. Esto en el apartado de caché de medios y disco. Esto lo hacemos para almacenar en el disco los fotogramas renderizados. Entre más espacio de caché le demos, más fotogramas podrá guardar After Effects, lo que agilizará la reproducción y el renderizado posterior. Aún nos recomiendo utilizar un disco SSD para almacenar la caché, esto para mejorar aún más el rendimiento. También podemos asignar suficiente memoria RAM y potencia de CPU a After Effects en el apartado de memoria y rendimiento. Aquí podemos elegir cuánta RAM queremos que use nuestro programa y si queremos que se rendericen varios fotogramas a la vez. También podemos crear proxies de archivos como videos o composiciones que no vayamos a editar. Podemos seleccionar en nuestro panel de proyecto el archivo e ir a Archivo, Crear proxy, y podemos seleccionar entre imagen fija y película. Y ahora, una vez en el panel de cola de procesamiento, veremos que nos aparece en configuración borrador. Podemos elegir la resolución y luego, si vamos al módulo de salida, elijamos QuickTime. Definir proxy y en las opciones de formato podemos elegir en el códec de video Apple ProRes 422 o 422 Proxy, dependiendo de qué tanta compresión queremos en nuestro proxy. Elegimos el lugar donde lo guardaremos y daremos procesar. Una vez procesado nos aparecerá un nuevo cuadro en el panel de proyecto que nos indicará que es un proxy. Cuando exportemos nuestra composición, en la configuración de procesamiento, debemos asegurarnos que esté marcada la opción No utilizar proxy para el render final. Por último, y esto es más de nuestro flujo de trabajo, podemos desactivar los ajustes y efectos preestablecidos que no sean necesarios. Si no estás utilizando efectos o ajustes preestablecidos en una capa o en una composición, desactívalos para reducir la carga del sistema. Es decir, si ya creaste el efecto que querías y este no afecta el proceso de la animación, puedes desactivar el efecto para que las previsualizaciones se carguen sin él. Recuerda siempre activarlo a la hora de hacer el render final. En resumen, la optimización del rendimiento y la calidad de la previsualización en Adobe After Effects es fundamental para lograr un flujo de trabajo más eficiente y productivo. Estas técnicas y estrategias te permitirán mejorar tu experiencia en el software y alcanzar resultados de alta calidad en tus proyectos visuales. Para finalizar, me gustaría saber, ¿has experimentado algún problema específico de rendimiento mientras utilizas Adobe After Effects? ¿Conoces otras maneras de mejorar el rendimiento del programa? Cuéntame tus experiencias en la sección de comentarios de este video y comparte las soluciones que has aplicado con tus compañeros. Nos vemos en la próxima clase del curso de Adobe After Effects de Dutin Academy.